hija Luciana. Me vinculó, que yo a él obviamente no lo llegué a ver, eh, me vinculó con la mano derecha de Beto Casella para hacerle mantenimiento a los departamentos que tiene o tenía en la capital. Lindos departamentos, les he hecho limpiezas de estufa y ha notado que yo sabiendo de quién se trataba y demás, no lo he matado con los precios, no lo he matado. Y me mandó de regalo con el muchacho este, que nunca me pude acordar después el nombre, que es la mano derecha, o era la mano derecha de él, me ha mandado de regalo esta remera y un par más, de Siamo Fori. Siamo fuori di la copa. La verdad, me sorprendí viéndolo y digo, le voy a contar a los muchachos. Cecilia Barroso, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos para buenas tardes? No, todavía podría ser. Buenos días, Cecilia. Sí, sí, sí. Beto Casella es de acá de Aedo. Fabio, el padrino de Luciana, si bien no se bautizó, pero es el padrino. No se bautizó porque yo ya medio me estaba separando. Después siempre tuve una idea, que es que cuando llega a una edad determinada, cualquiera de mis hijas o cualquier persona, cuando llega a una edad determinada que puede elegir su fe, que se bautice, se haga gitana, judía, no, no es un tema mío. Pero bueno, quedó como el padrino de Luciana. Y Beto Casella paraba con un loco que era muy amigo de Fabio, que era Osvaldo Guerra, periodista deportivo que falleció hace unos años. Yo estuve comiendo con Osvaldo Guerra, estuve comiendo. Y Beto Casella era bastante amigo del fiscal Alarcón, fiscal que vive a unas 10 cuadras de mi casa. Eh, un Isidoro Cañones, pero fiscal. Si me estás viendo, bueno, te mando saludos, Hernán. Eh, y ahí es donde vi y conocí a Beto Casera. Esta historia que les cuento de los departamentos llegó después. Sí, es de Aedo, sí, sí. Es más del lado sur. Yo estoy del lado norte. Nos divide la vía. La vía. Yo a Beto Casella lo considero buen tipo, qué sé yo. Lo considero buen tipo, me parece que se fue un poco, ahí es donde me empezó a caer mal. Eh, no te cae bien nadie. Con el tema de Iorio, creo que ya estaba el tema de las entrevistas que le hizo, que fueron un éxito. Pero me parece que ya estaba el tema. Incluso hasta el mismo Iorio pedía que no lo den más. Y seguían explotando esas entrevistas, porque bueno, obviamente todos en algún momento decimos algo que lo escuchamos hoy y decimos, bueno, está bien, en su momento yo creía eso, hoy pienso esto, pero bueno, creo que si bien les debe haber dolido, porque yo no soy quien para juzgar si eran tan amigos como dice Beto, la verdad, ya me estoy metiendo en temas que ni siquiera sé, pero no sé si eran tan... porque yo soy un seguidor del Loco Iorio. No sé si eran tan amigos. Sí, Iorio era de encariñarse muy rápido con las personas. Y veía amigos en todos lados. No me extrañaría nada que sea este el caso. Casella supo explotar eso. Es un tipo muy lúcido, muy hábil mentalmente. Y bueno, nada. Pero para mí, yo lo considero, resumiendo, lo consideraba buena persona. Me parece que con el tema de Iorio siguió un poco más de la cuenta. No tendría que haber seguido tanto.
Pero bueno.